¿Ahora? Ahora sí aparece. Ahora sí, profe. Perdón, Ahora profe. sí. ¿Sí se ve mi presentación? No, todavía no leo. Ahí dele compartir pantalla de vuelta. Ok. ¿Sí? Ahora sí. Ok. Perdón, profe, disculpen las molestias, los inconvenientes. Decía anteriormente se decía de que los deportistas que practican halterofilia o, por ejemplo, los que practican el atletismo en los deportes de lanzamiento de bala, disco, jabalina, decían que solo esas personas podían practicar la fuerza. Y hoy en día el fútbol ha cambiado, ¿verdad? Hoy en día todos los deportes, ya sea individuales o de conjunto, podemos trabajar la fuerza. Obviamente tenemos que tener una capacidad también de poder diseñar bien dichos ejercicios para poder mejorar y producir la fuerza. Tenemos unos ejemplos de esta atleta, ¿sí? Que es Susana Caylor, es una atleta que practica 100 metros vallas, ¿sí? Sabemos que su potencial motor son sus piernas, ¿sí? Por lo tanto, esta atleta trabaja la fuerza, ¿verdad? ¿Por qué trabaja la fuerza? Porque sabe que con la fuerza ella va a poder mejorar sus gestos técnicos, va a mejorar, puede ser que mejore sus tiempos. Por eso hoy en día la practica, ¿verdad? Ella tiene una edad de 39 años y por lo tanto en sí ella practica su fuerza. También recordemos que conforme la edad, conforme vayamos creciendo, a partir de los 30, 35 años hacia arriba, el volumen de la masa muscular disminuye. Entonces, por lo tanto, la fuerza siempre es necesario trabajarla, ¿verdad? Si no la perdemos. También tenemos a Victoria, que es una atleta que practica ciclismo de velocidad de pista. También esta atleta, eh, de acuerdo a su especificidad del deporte, ella, si nos damos cuenta, está haciendo un trabajo de fuerza, que es un trabajo donde fortalece todas sus cadenas cinéticas, todas sus cadenas musculares, eh, fortalece sus escápulas, trabaja la musculatura del tren inferior, fortaleciendo también los cuádriceps y los isquios, ¿verdad? Porque si se dan cuenta en esa postura, la postura en su especificidad de cómo estar encima de la bicicleta, mantiene esa postura, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ella tiene que trabajar mucho esa parte de fuerza, esa fase de fortalecimiento, esa fase de adaptación. ¿Para qué? Por lo mismo, para evitar lesiones y para contrarrestar todas sus adversidades en la competencia. Por eso es importante siempre los trabajos preventivos que ejecutamos siempre, ya sea al inicio o durante el entrenamiento en una sesión de trabajo de fuerza o un trabajo de un entreno, una sesión de entreno, siempre es importante fortalecer todos nuestros grupos musculares. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a mejorar, nos van a ayudar a prevenir lesiones. Recordemos que también la fuerza nos mejora también nuestra calidad de vida. También tenemos a esta atleta que se llama Dora Torres, ¿verdad? Es una atleta que tiene 57 años, que su modalidad de competencia es mariposa y libre, trabaja en 100 y 200 metros. Eh, También adapta ciertos ejercicios que van de acuerdo a sus gestos técnicos, a los movimientos que ella hace en una brazada del estilo libre o una brazada de mariposa, ¿verdad? Entonces, ella está consciente muy bien de la importancia de la fuerza que le puede ser beneficiosa para mejorar ya sea en sus tiempos, en sus marcas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda ahí para seguir avanzando? ¿O seguimos? Bueno, pasamos al concepto
de lo que es la fuerza, ¿sí? Tenemos un concepto de fuerza que es una tensión máxima, ¿sí? Que es una tensión máxima de producir fuerza, ¿sí? A nivel neuromuscular, ¿sí? También nos genera una adaptación del entrenamiento, nos genera un potencial motor del atleta, ¿verdad? Que es lo que queremos del deportista, su mejor potencial para desarrollarlo dentro del entrenamiento. Puede ser de carácter neuromuscular o cardiovascular. Siempre tomando en cuenta que el potencial del atleta va enfocado siempre en el trabajo neuromuscular y cardiovascular. ¿Por qué? Porque nos permite contrarrestar o bien superar fuerzas internas o externas a través de la fuerza. Acá, en el potencial neuromuscular, lo que se activa es el sistema nervioso, ¿verdad? Por medio de las neuronas que son las encargadas de enviar esa información al músculo para poder activarse, ¿verdad? Y también por medio del trabajo neuromuscular trabajamos el cardio. Y el motor del atleta. Lo que nosotros pretendemos como preparadores físicos es que, por ejemplo, un ejercicio de sentadilla me puede mejorar la parte de fuerza y me puede mejorar la parte cardiovascular. O sea, lo que nosotros no queremos es mandar a nuestros jugadores, por ejemplo, a la hora de empezar nuestra sesión de entrenamiento, mandarlos a correr, bueno, como muchos entrenadores, bueno, tradicionalistas, pues, que creo que todavía en el medio hay, que los mandan a correr como activación, como calentamiento, ¿verdad? O sea, no es necesario mandar a correr al jugador, sino que por un trabajo de un ejercicio neuromuscular o un ejercicio cardiovascular, podemos realizar un gesto técnico. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de un jugador sub-20, ¿sí? Donde dice neuromuscular. Obviamente la complejidad del ejercicio es muy grande, ¿verdad? Él ya ha tenido eh, una adaptación orgánica, ¿verdad? Que, que él en ese trabajo preventivo busca activar varios grupos musculares, fortaleciendo las cadenas musculares del tren superior, del tren medio, del tren inferior. Entonces, el trabajo de muscular me va a ayudar a mejorar también el trabajo de la fuerza. Tenemos las manifestaciones de la fuerza. Profe, creo que me van a disculpar. Dice que esta presentación se me metió y no es la actualizada. Qué pena con ustedes. Tranquilo, profe, son cosas que pasan, tranquilo. ¿Puedo cambiar? No pasa nada, profe. Perdón, la verdad. Solo explicar el trabajo que trae, si no hay clavo, profe. No necesitamos imágenes para que podamos entender. Se me desactualizó Profe, solo explicarlo ahí, profe, dale. esta presentación. Necesito ir a mi carpeta porque los videos los tengo guardados. Cuidado, profe, porque se está viendo sus WhatsApp. Sí, perdón. ¿Cómo le hago para poder salir a entrar a mi carpeta? Nuevamente, profe. ¿Cómo? Deje de compartir nuevamente. Deje de compartir.
Ok. Deje de compartir pantalla, Leo. Perdón, profes. No pasa nada, profe, tranquilo. La tengo en mi escritorio. Profe Leo, Dígame. deje de compartir pantalla. ¿Ya? No. Estamos viendo su carpeta de documentos. ¿Le doy stop o...? Sí. No estopa la grabación, sino deje de compartir pantalla. Salir de compartir pantalla, nada. Ahí? Tiene que aparecer exacto. Ahí está. Ahí está. Perdón. Ahí está, profe. Listo. Permítame, Bueno, profes. ahí en lo que el profe Leo, pues, en resumen, lo que el profe Leo quería dar a entender con el tema de lo neuromuscular y de lo cardiovascular, ¿verdad? Primero que nada, muchos conocemos el cardio por un tema de, como normalmente lo escuchamos en un gimnasio, ¿no? Ustedes van a un gimnasio y dicen, bueno, vamos a... lo suben a uno a la bicicleta, a la banda sin fin, a la caminadora. Podemos apagar nuestros micrófonos, por favor. Gracias. Y con este tema, al final de cuentas, lo que nos está dando a entender que en las disciplinas tanto de fútbol como de fútbol sala, fútbol playa, tenemos que buscar siempre la especificidad de qué es lo que nos está diciendo, qué es lo cardiovascular, ¿sí? Entonces, el cardio no precisamente quiere decir que nos vamos a subir a trabajar a una caminadora, a una banda sin fin, a una bicicleta estacionaria, a una spinning y todo ese tema. Realmente, hoy por hoy, en el fútbol, nosotros podemos hacer cardio. ¿Cómo podemos hacer cardio? Por ejemplo, si hacemos sentadilla, no vamos a hacer 2 o 3 sentadillas. Podemos hacer, cuando nosotros hacemos series de a 6, 8 repeticiones. Estamos estimulando tanto el trabajo de fuerza, el trabajo cognitivo, el trabajo neuromuscular, pero estamos haciendo cardiovascular también. Y esto nos va a generar el reclutamiento también de fibras rápidas, que era lo que hablábamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, de tanto fibras lentas como fibras rápidas. Las fibras rojas son las lentas, las fibras blancas son las rápidas. A partir de acá es de donde nosotros decimos, el neuromuscular se diferencia del cardiovascular, primero porque el neuro está tocando mis neuronas, ¿sí? Es algo donde yo voy a trabajar con el cerebro, poder trabajar con los atletas y poniéndole ejercicios de lo fácil a lo complejo. Si hace un crunch, por ejemplo, un abdomen normal, después le voy a decir de que aparte de que haga el abdomen normal, tenga un disco en las manos y que lo eleve hacia el cielo o que levante el cielo. La progresión sería levantar la cadera, el disco en las manos, pero cuando baje la cadera tiene que levantar el cielo y así sucesivamente, tratando de darle progresión a todos los ejercicios. En el fútbol es similar. Si hago un reducido de 4 contra 2 en un cuadrito de 10 metros, después lo agrandamos y hacemos 4 contra 2, pero hacemos presión tras pérdida y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, no precisamente porque nosotros veamos el término cardiovascular, es porque va a ser ir a correr o subirnos a una caminadora, ¿verdad? El tema acá sería más enfocarlo a qué tipo de fuerza es a lo que queremos trabajar y en qué etapas del entrenamiento deportivo nos encontramos o en qué etapa de nuestra planificación nos encontramos también para poder trabajar así a cada uno de nuestros atletas
y según el principio de entrenamiento de individualización, ¿verdad? Ya sabemos que Juanito carga 50, entonces no podemos manejar de la misma forma. Entonces, a esto era lo que se refería un poco más en el tema neuromuscular y cardiovascular. Sí, profe Bill, ¿cómo trabajo el cardio con la fuerza? Era lo que les decía. Nosotros, por ejemplo, ya lo van a ver más adelante, como decía el profe Leo, hay otros 2 temas que van a abarcar el total de lo que es el tema de fuerza, y ahí lo vamos a ver más despacio, más condensado, pero para contestar tu pregunta, nosotros por lo regular estamos después de la etapa de adaptación, empezamos a trabajar lo que es hipertrofia, y después de la hipertrofia, ahí es donde nosotros podemos jugar para poder trabajar series de a 6 o hasta 8 repeticiones con cada uno de los chicos, ¿verdad? Va a depender de la categoría, va a depender de su adaptación. Yo no puedo pretender ponerle tanto peso en las primeras semanas, pero tampoco si se acerca la competencia, tampoco puedo hacerlo cardiovascular. ¿Por qué? Porque al final, como dices, cardio me está generando trabajo de fibras rojas, y yo lo que quiero es reclutar y que mi sistema nervioso central esté muy activo, ¿sí? Que mis fibras blancas estén a tope, que sea muy explosivo, ¿de acuerdo? Por aquí vi otra pregunta, creo yo. Un ejemplo de neuromuscular. Sí, profe, con mucho gusto. El neuromuscular, por ejemplo, hablábamos del abdomen, ¿sí? De un trabajo abdominal, pero lo podemos hacer un poquito más, más condensado. No sé si, profe Leo, ya... Ya, profe, ya. ¿Ya? Respóndale. Ok, entonces acá el profe Leo ahorita les va a explicar bien con ejemplos, y tiene videos para el trabajo neuromuscular y para el trabajo de fuerza. ¿Sí, profes? ¿Sí se puede ver mi presentación? Sí, se mira muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Ahí solo dele a agrandar para que se vea completa. La verdad, mil disculpas, la verdad, fue una situación que tenía ahí 2 carpetas abiertas, o había una donde estaban los videos, y entonces automáticamente me jaló la que tenía más cerca, ¿verdad? Entonces pido disculpas, vamos a darle continuidad a la presentación. Estábamos hablando respecto al tema de las manifestaciones de la fuerza, ¿sí? El concepto de fuerza absoluta es la capacidad de producir una fuerza independiente de la voluntad. La fuerza absoluta va a ser ¿cómo le explico? Es lo que no sabemos, lo que podemos levantar, ¿sí? Por ejemplo, es una exaltación de la libido, o es un estrés de energía que por medio de la adrenalina y otras hormonas generan esta capacidad. Un claro ejemplo podría ser, por ejemplo, va una persona de 60 años por la calle y ve un accidente y ve a un chico encerrado o metido bajo el carro. Esa misma persona, independiente a la voluntad, esa persona lo que va a hacer es tratar de ingresar al carro y sacar al niño, ¿verdad? O sea, en ese momento esa persona, la adrenalina se le fue hasta arriba, su frecuencia cardíaca se fue hasta arriba, entonces por lo tanto logra sacar a esta persona, ¿verdad? Entonces esa es la fuerza absoluta, o sea, independientemente de la voluntad. No sé si me captaron ahí o... Sí, profe. Okay. Sí, profe. Tenemos también la fuerza de resistencia, que es una capacidad de mantener un esfuerzo por cierto tiempo. Nosotros acá en selección
Trabajamos siempre la fuerza por medio de las pesas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, queremos trabajar fuerza de resistencia, podemos trabajar series de a 6 repeticiones, de a 8 repeticiones, ¿verdad? Las repeticiones me va a dar la cantidad del trabajo de la fuerza, de la fuerza de la resistencia. También tenemos la fuerza de salida, que es la capacidad de alcanzar el inicio de un gesto. Pues la mayoría la conocemos como la velocidad de reacción, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de un portero ante una salida, ¿verdad? Si nos damos cuenta, no tiene una alta extensión para poder ejecutar el gesto, para poder recibir la pelota. Entonces, la mayoría la conoce como la velocidad de reacción, ¿verdad? Tenemos el otro ejemplo de la fuerza explosiva, que es la capacidad de desarrollarse rápidamente ante una fuerza media o elevada. Tenemos un ejemplo en un tiro de esquina. Nos damos cuenta que hay dos jugadores que van por una disputa por un balón. Vemos una máxima extensión del jugador para poder ganar ese cabeceo, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de la fuerza explosiva. También tenemos el concepto de fuerza estática, que es la capacidad de mantener un esfuerzo en ausencia de movimiento. Por ejemplo, en el fútbol, en un duelo de 1 contra 1, ¿verdad? Donde hay forcejeos, donde implica mantener esfuerzos en tiempos más cortos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una retención de la pelota, la estoy protegiendo, entonces ahí trabajamos la fuerza estática, ¿verdad? En corto tiempo, pero sí se manifiesta. La fuerza dinámica también, capacidad de mantener un esfuerzo constante en movimiento. Tenemos ahí a unas chicas en fútbol sala, ¿verdad? Haciendo gestos por ejemplo, haciendo un dribbling, un regate, que la constancia del movimiento me hace tener una fuerza dinámica. No sé si alguien me pueda dar algún ejemplo de cualquier tipo de manifestación de la fuerza que sean que lo desenvolvamos dentro de la cancha, ya sea una fuerza resistencia o una fuerza salida, o sea, ¿cómo lo podemos relacionar? No sé si alguien me puede dar un ejemplo para ver si les quedó algo claro de cómo se puede manifestar la fuerza. Con los saltos, profe, cuando cabeceamos. Podría ser, ¿qué tipo de fuerza que estaríamos trabajando ahí? Explosiva. Exacto, muy bien. Es un medio también de cómo podemos trabajar la fuerza explosiva. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo ya sea de fuerza de salida o fuerza estática o fuerza dinámica? Profe, Dígame. buenas noches. Un ejemplo más o menos de la fuerza de salida podría ser cuando se juega básquetbol, cuando se va a lanzar de 3. ¿Podría ser? Sí, también podría ser si lo adaptamos al deporte del básquetbol, podría ser un lanzamiento, ¿verdad? Pero también aparte de la fuerza explosiva, ¿verdad? Porque tengo que tener potencia en las piernas para poder elevarme y para hacer la suspensión y poder lanzar, ¿verdad? También podría ser... Gracias, profe. Un ejemplo, muy amable. ¿Alguien que me pueda dar otro ejemplo de la fuerza estática? Yo iba a dar el mío, pero en la fuerza dinámica. Dígamelo, señor, no hay problema. En el futsal, la fuerza dinámica son las transiciones que se hacen, es exactamente a la fuerza de salida. Ok, sí, usa mucho esas dos combinaciones, la de la salida y la dinámica. Tal vez, exactamente, como es de mucho movimiento también, y presión, salida, ofensivo y defensivo, entonces se maneja mixto. Sí, la verdad que en las transiciones todo eso se maneja todo ese tipo de fuerza de salida y fuerza dinámica, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de la fuerza estática o fuerza explosiva, fuerza estática? Yo, pues, profe, en un trabajo de definición, defensas contra delanteros, donde el delantero puede pivotear y aguantar el balón para que venga el otro compañero y reciba como apoyo. Muy bien, muy claro ejemplo ese, ¿verdad? De la fuerza estática es donde o alguien quiere, por ejemplo, un jugador, un 9 de área, quiere recibir para pivotear. Si se dan cuenta, el gesto del jugador, del ofensivo, lo que hace es abrir los brazos, generar fuerza hacia atrás para poder ganar la posición o pivotear, ¿verdad? Muy bien, muy claro ese ejemplo, profe, le agradezco mucho. Un cambio de ritmo, profe.
Sí, un cambio de ritmo podría ser en qué tipo de dinámica. O fuerza explosiva o cuál. ¿Cómo la relacionas? Fuerza dinámica. ¿Para bien? Sí, podría ser fuerza dinámica, pero va más enfocado a la fuerza explosiva, ¿verdad? Porque acuérdate que hay una aceleración a máxima intensidad y un cambio de dirección, ¿verdad? Pero también puede ser de las dos, ¿verdad? Una fuerza explosiva o fuerza dinámica. ¿Estamos bien ahí? A las manifestaciones de la fuerza. Profe, las fintas con y sin balón, fuerza dinámica. Exacto, muy bien. Las fintas, los regates son ejercicios de fuerza dinámica, ¿verdad? Muy bien ese ejemplo. También, por ejemplo, un ejemplo de una anticipación, ¿en qué tipo de manifestación de la fuerza lo podemos mantener? Una anticipación. Fuerza de salida. Muy bien, excelente, muy bien. Una fuerza de salida, ¿verdad? El gesto de poder estar pendiente de mi marca, de poder robar la pelota, de poder salir a buscar ese balón para poder interceptarla, es un buen ejemplo de la fuerza de salida. Profe, en esta fuerza de salida, como usted decía que es similar a la velocidad de reacción, ¿también se basa en un estímulo que la haga explotar? Sí, acuérdense que también el tema del sistema nervioso central que manda esos estímulos para poder ejecutar ese gesto, ¿verdad? Siempre, o por ejemplo, cuando queramos hacer un trabajo cognitivo, un trabajo cognitivo de, por ejemplo, de jueguito de colores o de algo sensorial, podemos aplicar este tipo de trabajo en una fuerza de salida, ¿verdad? La respuesta en el estímulo, la respuesta en el menor tiempo posible. Profe, no sé si me equivoco, perdone, pero, por ejemplo, no podemos tipificar una determinada actividad en una clase de fuerza, porque yo, por ejemplo, por lo que yo entiendo, a la hora de que el equipo contrario a nosotros en ataque y el equipo contrario en el futsal recupere la pelota y nosotros tenemos que hacer un repliegue, eso puede ser una fuerza de salida, pero también puede ser una fuerza explosiva. Sí, es una combinación de las dos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una transición de ataque-defensa, ¿verdad? Hay que tener puede ser una fuerza dinámica también. Por eso le comentaba yo, en determinado momento tal vez no podemos encajar cierto gesto, por ejemplo, en el repliegue, o no lo podemos clasificar en un tipo de fuerza, sino que podemos eventualmente colocarlo en unas 2, 3 tipos de fuerza. Exacto. Leo, ¿me permitís apoyar ahí un poquito también? Claro, profe, dele con punto de vista. Dele, profe, gracias. Buenas noches, mi nombre es el profe Milton Córdoba, es un gusto poder saludarlos. Profe, ¿cuál es tu nombre? El que estabas hablando de futsal, que no encuentro, ¿cuál es tu nombre? Pablo Morales. Pablo Morales, hola Pablo. Tenés toda la razón cuando estás hablando de las fuerzas. Digamos, una fuerza de salida obviamente es en el inicio de la transición. ¿Cómo es que yo puedo estar en una posición de ataque y cuando existe la reconversión obviamente se convierte en una fuerza de salida, pero hasta ahí deja de ser fuerza de salida? Cuando acelero, se convierte en una fuerza explosiva. Entonces, las manifestaciones de la fuerza se van diferenciando cabal por diferente etapa. La fuerza de salida es el inicio del gesto. Y después se va convirtiendo en cuando hay una aceleración, ya sea teniendo en cuenta los vectores, de repente va hacia arriba la aceleración o va hacia adelante o hacia atrás como toque, ¿va? Pero sí es una combinación, y de repente cuando la jugadora lleva o el jugador lleva, cuando ya aceleró y está la fuerza explosiva, obviamente va siendo una fuerza dinámica cuando lleva la pelota. El mantener esos gestos y esos movimientos, entonces, profe, tenés mucha razón en eso. Ok. Me imagino perdón que interrumpa también, yo también soy de futsal. Es realmente porque son muchas transiciones dentro del juego y también dentro del entrenamiento, entonces
Por ejemplo, un oleaje se puede comenzar una fuerza de salida, pero al momento de que hay una transición defensiva ofensiva en el cambio, se convierte a explosiva o termina siendo dinámica cuando tienen superioridad también. Sí. ¿Cómo temporizar para que haya si no hay superioridad numérica tampoco? ¿Cómo es que tengo que pisar el balón para temporizar un poco? Entonces se convierte en una fuerza dinámica. También. Entonces, sí, las manifestaciones de la fuerza es eso. Y igual, y si queremos aportar un poco sobre la fuerza de la resistencia también, si voy, ataque, transición de defensa, ataque y otra vez, y se mantiene en transiciones y en un momento uno hace 3 ataques, 3 reconversiones a defensa, o sea, el mantener esa intensidad, ir y venir, es la fuerza de la resistencia. Entonces, en un juego de fútbol, de futsal, las manifestaciones de la fuerza se producen constantemente. Por eso es que hay que entrenarlas. Gracias, profe Milton. Sí, un claro ejemplo ahí de la fuerza resistencia podrían ser las transiciones, ¿verdad? Es un gran ejemplo de poder cómo podemos trabajar esta capacidad, ¿verdad? En un trabajo de una transición, ¿verdad? Profe, una barrida de fuerza un cierto tiempo. ¿Alguien tiene otra dudita por ahí para seguir avanzando? Listo. Pasamos a las fases del entrenamiento de la fuerza. Una etapa muy importante para el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Está la adaptación anatómica, ¿sí? Dice que sienta las bases para otras fases. El objetivo del entrenamiento de la fuerza no se basa en alcanzar una sobrecarga inmediata. O sea, quiere decir que, por ejemplo, o sea, si iniciamos una sesión de entrenamiento ya en la cancha o de fuerza, no vamos a iniciar por ejemplo, si estamos trabajando fuerza, no vamos a empezar con volúmenes altos. ¿Por qué? Porque vamos a tener como una sobrecarga en el jugador, ¿verdad? Vamos a provocar una lesión. Lo que buscamos en esta adaptación anatómica es sentar las bases, ¿verdad? Fortalecer todos nuestros grupos musculares, fortalecer articulaciones, tendones y aumentar siempre el contenido mineral de los huesos. Luego, después de esta adaptación anatómica, pasamos a una fase de hipertrofia, que sabemos todos muy bien que la fase de hipertrofia es el aumento del músculo, ¿sí? Si tenemos atletas que, por ejemplo, tienen déficit de masa muscular, pues luego de una adaptación podemos meter ejercicios que nos permitan desarrollar más el entreno de la mejora de la masa muscular en la hipertrofia. Luego está la fase de la fuerza máxima, que es la fuerza más elevada que el sistema neuromuscular puede ejercitar actividad muscular voluntaria, ¿verdad? Lo que buscamos en la fuerza máxima es el mayor aumento del reclutamiento de fibras, ¿verdad? Que son las que nos van a permitir a la hora de hacer un gesto técnico dentro de la cancha, pues ser bastante fuertes y explosivos, ¿verdad? Y luego está la conversión. Dice, dependiendo del deporte o de la especificidad del deporte, en una fuerza máxima. Es todo lo que hemos venido haciendo en una adaptación, en la mejora de masa muscular y en mejora de la fuerza máxima, ¿verdad? Hay una conversión. Lo que se ha ganado es lo que se refleja en un trabajo de conversión. A continuación vamos a tener unos ejemplitos de cada fase de entrenamiento de la fuerza para que tengan una idea cómo es que nosotros trabajamos en el tema de la fuerza, ¿sí? Sí, hablamos que la adaptación anatómica, buscamos siempre fortalecer cadenas musculares, ¿sí? Fortalecer ligamentos, tendones, buscar mejorar la técnica, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de una señorita de una sub-17. Estamos haciendo aquí un ejemplo de sentadilla de arranque, ¿sí? Si nos damos cuenta, iniciamos con una barra de 20 kilos, ¿sí? Buscamos siempre mejorar las asimetrías, malas posturas. Por ejemplo, en algún momento
Hay jugadoras que de repente tienen un problema de lordosis o escoliosis, que también son deformidades de la columna, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios nos permiten solidificar la parte estructural de nuestro atleta o jugador, ¿verdad? También tenemos el ejemplo de una fase de hipertrofia que ya anteriormente les dije que es el aumento de masa muscular. Tenemos acá a una portera de fútbol sala, ¿verdad? Ejecutando un trabajo de sentadilla. Se me perdió el... ¿Sí? Si nos damos cuenta, las series, el número de repeticiones que trabaja ahí son de a 6, ¿sí? Buscamos siempre mejorar esa masa muscular que nos permite una mejor adaptación, ¿verdad? Es una sentadilla por delante, buscamos fortalecer siempre los bastos, las escápulas y los hombros, ¿verdad? La zona de la fuerza, zona abdominal. Y tenemos la fase del entrenamiento de la fuerza máxima, que lo que les dije anteriormente, que lo que buscamos es el mayor reclutamiento de fibras, ¿sí? Si nos damos cuenta, sus esfuerzos ahí van a ser más cortos. Está haciendo los trabajos sentadilla y solo saca 2 repeticiones, ¿verdad? Entonces, en adaptación anatómica buscamos adaptarnos, una pequeña activación, buscamos en la segunda fase la hipertrofia, que es aumento de masa muscular, y buscamos una fuerza máxima. Y luego pasamos a la siguiente fase de lo que es la conversión. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo de un método de entrenamiento que más adelante les van a explicar este tipo de método de entrenamiento, que es un método de contraste francés, que también busca siempre un mayor reclutamiento de fibras y lo transfiere al gesto técnico en la cancha. Entonces, por ejemplo, ahí, si nos damos cuenta, está trabajando esfuerzos de a una, disminuye peso, eso. Saca 4 repeticiones, descansa, luego hace la conversión, trabajo de barra, buscando la mayor extensión, y por último lo adapta o lo convierte a un gesto técnico, ¿verdad? ¿Sí? Si se dieron cuenta, empezó con un mayor reclutamiento de fibras, ¿verdad? Fue disminuyendo aumentó las repeticiones y empezó a disminuir los pesos y logró él hacer el gesto para convertirlo ya en un gesto técnico, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, hago una sentadilla y puedo hacer un cabeceo, ¿verdad? O sea, le lanzo la pelota al compañero y cabeceo. O puede ser, hago 2, 3 sentadillas, hago un trabajo coordinativo, que puede ser un trabajo de conversión. Entonces, para tener más claro un poco esto, o sea, primero si damos un estímulo de fuerza, un ejemplo de conversión es, hago mi estímulo de fuerza, voy a la cancha y eso me da la conversión del trabajo de la fuerza a la transferencia del trabajo de la cancha. Es donde se reflejan las manifestaciones. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe Leo, hay una preguntita, dice de Milton Morales. Profe, disculpe, ¿ejercitarse con mascarilla es recomendable? Gracias, profe. Obviamente por la situación en la que estamos, pues obviamente muchos no les gustaría contaminarse, ¿verdad? Más que todo va por un tema de prevención, pero no, sí puede generar inconvenientes, ¿verdad? Porque hay una fatiga de respiración, obviamente no es cómodo entrenar de esa forma, ¿verdad? Acá en selección a los jugadores les damos esa libertad de poder entrenar con mascarilla o sin mascarilla, pero para mí no es recomendable el trabajo de mascarilla. Profe, disculpe la pregunta. Digamos, estas fases de entrenamiento de la fuerza
Estos se hacen en un día en un día de entrenamiento, digamos. Entiendo. Porque entiendo yo que, por ejemplo, la adaptación anatómica sería un calentamiento. Luego pasamos a trabajar propiamente ya hacer el trabajo de hipertrofia y finalizamos con fuerza máxima. ¿Entiendo o me equivoco? Perdone. Todo va a ser en dependencia de cuál va a ser tu objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo va a ser mejorar la hipertrofia, obviamente haces una sesión específica del trabajo de hipertrofia, ¿sí? O sea, puedes trabajar la sentadilla, puedes trabajar el press de banca, puedes trabajar otros grupos musculares donde sientas vos que tenés una déficit de fuerza. Ahora, si querés un entrenamiento que va enfocado a un trabajo de fuerza máxima que buscas el mayor reclutamiento de fibra, puedes también hacer una sesión de fuerza máxima, ¿verdad? Pero sí, siempre el orden metodológico, ¿verdad? De lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? O sea, y por ejemplo, o sea que usted me dice a mí que podría hacer una sesión todo el día solo de adaptación anatómica, no trabajar con peso prácticamente, sino solo hacer adaptación anatómica. Es la inquietud que tengo, o sea, o la adaptación anatómica solo la hacemos al inicio del entrenamiento para hacer un calentamiento. Sí, muy buena la pregunta. La podemos hacer, acuérdate que en adaptación anatómica lo que buscamos es siempre trabajar puede ser con trabajo de elementos, con trabajo del propio peso corporal, o por ejemplo con mancuernitas o con poco peso, ¿verdad? Porque lo que buscamos es adaptar primero, pero conforme el atleta vaya buscando la adaptación, ya a la segunda o tercera semana ya puedes meter un calentamiento por ejemplo, de la sentadilla de arranque, ya puedes meter un trabajo de estructura de hipertrofia o un trabajo de estructura de fuerza máxima. O sea, la adaptación va en un inicio de un entrenamiento, un calentamiento. Apoyando un poquito más a lo que dice Leo, que para que a lo mejor te queda más claro de esta forma, y es, porque yo entiendo así tu pregunta. Adaptación es en un periodo en el que estamos. Necesitamos 2 semanas para lograr esa adaptación anatómica, para después sí pasar a otro periodo, que es el de la hipertrofia, porque necesitamos mejorar nuestra masa muscular para que ellos sean capaces de hacer fuerza máxima después. O sea, y la conversión es en un periodo cuando estamos cerca de la competencia. Entonces, pueden ser 2 semanas o 3 semanas según la planificación que nosotros tengamos. 2 semanas de adaptación, 2 o 3 semanas de hipertrofia, 2 o 3 semanas o más, hasta 4, por eso depende de las semanas que tengamos para trabajar y preparar a nuestro equipo para la competencia. Y la conversión es la fuerza específica, cuando estamos cerca de la competencia. Entonces, adaptación, corregir posturas, enseñar los ejercicios, que lo hagan bien. ¿Por qué? Porque después empiezan a meter peso y 2 semanas después, donde ya tienen que haber aprendido a hacer bien las cosas, y ahí empezamos a mejorar la masa muscular por medio de las series y las repeticiones que le corresponde a cada periodo. Entonces, sí es de esa forma. Perdón, gracias. Pero digamos que para terminar de entender lo que acaban de exponer, ahí estamos hablando, digamos, de una planificación, tal vez de repente de un mesociclo, pero si nosotros quisiéramos trabajar, por ejemplo, un microciclo estructurado y en esta semana nosotros queremos trabajar fuerza, también podríamos, digamos, utilizar esta misma estructura, digamos, para poder hacer la sesión, digamos, de un entrenamiento, que creo que era lo que preguntaba el profe Pablo, ¿verdad? Es decir, empezar en una sesión de entrenamiento con una adaptación anatómica, pasar un poquito por lo menos a hipertrofia, ¿verdad? Fuerza máxima y conversión, digamos, como una planificación de un microciclo estructurado. Bueno, en un microciclo, digamos, obviamente ya estamos, adaptación anatómica es cuando iniciamos, porque queremos lograr esas adaptaciones en los atletas. Entonces, solo es al inicio. Para que empiecen, o sea, cuando no han trabajado pesas, qué sé yo, o después de un largo descanso que han tenido, para el final de una temporada, y volvemos a retomar los entrenos. Cuando trabajamos en un microciclo, lo que podríamos es buscar el objetivo de esa sesión. Yo podría decirles, la hipertrofia la trabajamos el día que ustedes quieran iniciar, lunes o martes, trabajamos hipertrofia. Miércoles o jueves, trabajamos la fuerza máxima, es
porque es el objetivo, porque ahí preparamos, está lejos la competencia y ya pasaron 3 o 4 días del último partido que jugamos para trabajar fuerza máxima. Y un día antes del partido que tengamos, trabajamos conversión de la fuerza. Entonces, así como lo podemos trabajar, como bien mencionabas, en un mesociclo, se puede trabajar en un microciclo también, dividiéndolo en 3 partes. Es buscar el objetivo de lo que queremos lograr, es la necesidad. Tenemos un atleta que requiere que mejoremos su masa muscular, entonces lo adaptamos para la hipertrofia. Entonces, sí se debe respetar todo, porque si no hay adaptación, entonces, si no hay adaptación, no podríamos ponernos a trabajar, no podríamos empezar por fuerza máxima, sin antes haber mejorado la masa muscular. Gracias, profe Milton. Gracias, profe. El profe Milton, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos saltamos la fase de adaptación y la fase de hipertrofia y queremos trabajar fuerza máxima? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Lesiones, definitivamente. Definitivamente. Lesionamos a nuestros jugadores, a nuestros atletas, y por lo tanto, ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, el orden de estas fases de entrenamiento nos va a permitir tener una mejor adaptación, mejorar nuestra fuerza y convertirla a la realidad de la competencia para tener mejores gestos técnicos, ¿verdad? Profe, buenas noches, un par de preguntas. Pablo Barros le saluda. Mucho gusto. Mucho gusto. Profe, como en algunos casos hay algunos técnicos que no les gusta trabajar, o dependiendo de la metodología de cada uno, se trabaja pesas o no. En mi caso, bueno, yo soy jugador activo y me ha tocado algunos técnicos que sí trabajan las pesas y algunos que no. En el caso de los técnicos que no trabajan, ¿cómo el deportista puede suplir? O sea, cuando no trabajamos las pesas, sería un trabajo extra para, por decir en mi caso, yo tuve una lesión de rodilla y tengo entendido de que tengo que trabajar pesas para mantenerme bien físicamente, y aparte de eso, la masa muscular. ¿Cómo lo trabajaríamos fuera del entrenamiento? O sea, sería un trabajo extra. ¿Cómo lo adaptamos para que no sean demasiadas las cargas? Sí, bueno, pues obviamente se respeta la filosofía o metodología de cada entrenador, ¿verdad? Pero por eso nosotros los preparadores físicos hacemos hincapié en la importancia de la fuerza. Si tú no trabajas la fuerza, vas a tener un mayor déficit de fuerza. Entonces, como mencionas, o sea, estás lesionado. Entonces, ¿por qué se dan las lesiones? Porque no tienes una buena hipertrofia, no tienes una buena adaptación, no tienes una mejor estímulo de fuerza. Obviamente, lo que uno sugiere es, por ejemplo, hacer entrenamientos no visibles, ¿verdad? O sea, fuera de entrenamientos, obviamente dirigido por un profesional que te puede asesorar para ver qué tipo de trabajos puedes realizar. En este caso, obviamente, venís de una lesión, tenés que volver a realizar una readaptación, volver a fortalecer todos tus grupos musculares, cadenas musculares, tendones, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, vas a volver a reincidir en tu lesión. Entonces, yo entiendo que muchos entrenadores no les gusta trabajar la fuerza, ¿verdad? Pero créanme que nosotros, los preparadores físicos acá en selecciones, estamos totalmente convencidos, ¿verdad? Trabajamos la fuerza desde la categoría sub-15 hasta la sub-20 masculina, y de la sub-15 hasta la mayor masculina, ¿verdad? Femenina, perdón. Entonces, la recomendación que yo te doy es asesorarte con alguien que te pueda ayudar a mejorar esa parte para que tengas un mejor desarrollo de tu fuerza, ¿verdad? Ok, profe, pero en este caso lo que estamos platicando, durante un torneo lo que aplicamos es la fuerza máxima y la conversión, ¿verdad? Exacto.
como te digo, o sea, es un poco complicado en el sentido de que, como te digo, o sea, si el entrenador no te deja realizar ese tipo de trabajo, pues obviamente lo tienes que sustituir con trabajos neuromusculares que también te permiten el desarrollo de la mejora de la masa muscular, que te da mejores ganancias de fuerza, que esos métodos o componentes de entrenamiento en la próxima clase les van a explicar para que les quede muy claro, ¿verdad? Son otras formas o otros métodos de cómo podemos ganar la fuerza, ¿verdad? Ok, profe, gracias. Muy amable. Profe, buenas noches. Buenas noches. Te saluda Víctor Vargas, de aquí de Guastatoya. Qué gusto. Felicidades, campeones. Gracias, gracias. Vamos por el cuarto ahora. Ahí está. Mi pregunta es, nosotros con el profe Omar Morales, que me imagino que también está en línea, saludos al profe, trabajamos, yo por ejemplo trabajo la categoría sub-18 acá en Guastatoya, y trabajábamos con un profe la preparación física, pero regularmente el lunes y el martes se trabajaba un circuito físico específico. Pero él combinaba la fuerza de brazo, la fuerza abdominal, la fuerza del tren medio el mismo día y le ponía pesos diferentes a cada una de las estaciones. Mi pregunta es, ¿realmente es aconsejable ejecutar ese tipo de trabajo y hasta qué tiempo? Porque él hacía series de 15 segundos por 40 segundos de recuperación. Mi pregunta es, ¿realmente vale la pena o sí funcionaría eso a la práctica del deporte del fútbol si no afecta en determinado momento? ¿Y qué me puede recomendar para seguir trabajando el tema de la fuerza? Porque en esta categoría pues realmente ya hay jugadores que realmente trabajan grandemente aparte del trabajo del entrenamiento futbolero en el gimnasio. Entonces mi pregunta es cómo poder adaptar a nuestros jugadores en una categoría sub-18 un circuito físico en una sesión de trabajo. Por lo que me contó, pues el profe tiene bastante idea, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? Estaba hablando de un circuito, supongo yo que en su sesión de planificación, creo yo que el objetivo era hacer un circuito neuromuscular. Independientemente ¿se acuerdan que en cada sesión de entrenamiento, los principios del entrenamiento son muy importantes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el principio de individualización no le puedo exigir a mi jugador que está fuerte y a un jugador que está probablemente con un mayor déficit de fuerza, no le puedo exigir lo mismo al que no tiene fuerza, al otro compañero que pues, de por sí tiene mayor cantidad de fuerza. Entonces, yo lo que le recomiendo, profe, es más que todos los trabajos intermitentes neuromusculares. Lo que veo yo ahí es de que si, por ejemplo, si trabajaban 15 segundos y descansaba 40, pues, o sea, yo creo que lo que tienen que hacer es ordenar más los tiempos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una etapa de acumulación, los intermitentes neuromusculares van de 20 segundos de trabajo por 20 de recuperación o de 15 segundos de trabajo por 15 de recuperación. Y en una etapa de transformación, los tiempos de un neuromuscular van de 10 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, ¿verdad? Pueden ser bloques de 6 minutos, ¿verdad? En una etapa de transformación, pueden ser bloques de 6 minutos de 10 por 10, ¿verdad? Y en una etapa de máxima intensidad de realización, regularmente siempre nosotros trabajamos los intermitentes neuromusculares en tiempos de igual de 6 minutos, que pueden ser de 10 segundos de trabajo por 10 de recuperación o de 5 por 5, ¿verdad? Pero sí es siempre mantener siempre esa dinámica de carga, ¿verdad? No buscar, como les digo anteriormente, cualquiera puede hacer sudar a un jugador, ¿verdad? Y no se trata de eso. Buscamos calidad y cantidad en cada ejecución de cada sesión de entrenamiento, porque si no lo que buscamos es llegar fatigado al jugador a la competencia, y esa no es la idea, ¿verdad? Sino de lograr tener una dinámica de carga funcional que nos permita que a la hora de la competencia nuestro jugador rinda. Muy bien, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Te habla Gabo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahí, gracias por la exponencia, muy buena. Fíjate que
Gracias. Mi duda es sobre los pesos, porque, bueno, gracias a Dios yo también he sido jugador activo y, bueno, yo realmente como entrenador no he hecho nunca la fuerza porque la verdad que no se me queda. Yo creo que trabajar con peso con alumnos es algo delicado si no conoces del tema, ¿verdad? Entonces, fíjate que cuando yo entrenaba, no eran los mismos pesos para cada jugador, ¿me entendés? Yo mido 1,78 y el que medía 1,60 no agarraba los mismos pesos que yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos nosotros saber cuál es el peso ideal de nuestros jugadores? Y fíjate que yo trabajo con niños y hay varios padres que me insisten en que se trabaje pesas con ellos. Yo la verdad que nunca lo he escuchado recomendable, no sé si es recomendable y si se puede. Ok, muy bien. Con respecto a tu primera pregunta, ¿verdad? El profe Edel ya les habló sobre los principios del entrenamiento. Principio de individualización, no le puedo exigir lo mismo a un jugador igual que el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo recomendable hacer? Es hacer trabajos diferenciados, ¿verdad? Por ejemplo, puedes hacer grupos, los que son principiantes, los intermedios y los avanzados. Entonces, para poder tú saber quién tiene más esfuerzos máximos, tienes que hacer un test de fuerza, ¿verdad? O sea, tienes que llevar un control, quién levanta 150 kilos en máximo en sentadilla. En base a eso, le vas sacando tú los porcentajes para poder partir, ¿verdad? Porque, o sea, si pones a un atleta donde no ha hecho una adaptación ni una hipertrofia y lo mandas a hacer fuerza máxima, te lo volás, te lo lesionas. Entonces, por eso es importante siempre el manejo de las cargas, ¿sí? Como le digo, hay que ser bastante profesionales a la hora de dar esta clase o esta sesión de entrenamiento de la fuerza, ¿verdad? Y con respecto al tema de la fuerza en los niños, ¿verdad? Siempre está ese tabú, ¿verdad? De uno como padre siempre sobreprotector por querer cuidar al niño, ¿verdad? O a la niña para hoy en día, Horacio Anselmi nos dice de que la importancia de trabajar la fuerza en niños puede ser de 10 años para arriba, ¿verdad? Obviamente tenés que tener una buena adaptación de trabajo, tenés que tener conocimiento del área, ¿sí? Empezar de lo más fácil a lo más difícil. Puedes empezar con ejercicios de esfuerzos de propio peso corporal, le vas incrementando dificultad, luego pasas ya con una mancuernita, luego pasas con un disquito de 10 kilos, luego pasas con una barra de 20 kilos, y progresivamente le vas agregando dificultad al trabajo, ¿verdad? Si crees que tu jugador no mejora, tenés que estar ahí controlando, manejando la calidad, como les dije anteriormente, calidad que cantidad también, ¿verdad? Para poder manejar esta situación ante el trabajo físico en estas edades. Regularmente la mera edad para trabajar la fuerza en los adolescentes es de 13 a 16 años, ¿verdad? Que es una edad donde nuestros chicos tienen las hormonas altas, la testosterona la tiene alta, entonces por lo tanto ahí es el mero punto para trabajar la fuerza, ¿verdad? Pero sí podemos dar estímulos de fuerza en esas edades de los 10 años, ¿verdad? Siempre controlando la dinámica de la carga, los volúmenes y las intensidades. No sé si te quedó claro ahí, Gabo. Claro, profe, excelente. Solo con lo de los test, ¿habrá una manera que me los compartas? Claro, yo te puedo mandar ahí una ficha que nosotros los preparadores físicos manejamos acá, de cómo podemos manejar la fuerza máxima, ¿verdad? Y también tenemos otros test que podemos también compartírselas, ¿verdad? Y no solo a vos, también a todos, ¿verdad? En algún momento, si necesitan de ese material o ese recurso, pues con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Gracias, profe, me quedó clarísimo. Muy amable. Ya para terminar, profes, pasamos al trabajo de la déficit de la fuerza. El déficit de la fuerza es el término asignado para llamar la diferencia que existe entre fuerza absoluta y la fuerza máxima, ¿sí? Hablamos que la fuerza absoluta es la que no sabemos qué podemos levantar, ¿verdad? Y la fuerza máxima, sí. O sea, usted, por ejemplo, cuando va al gimnasio o va a hacer un trabajo de fuerza, obviamente usted va a saber cuánto peso puede levantar. Entonces, en la fuerza máxima, usted sí es consciente de lo que levanta. En cambio, en la fuerza absoluta, no. Entonces, tenemos un cuadro de
un cuadro comparativo aquí de la déficit de la fuerza, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de las personas que son sedentarias, un ejemplo de las personas que son atletas, otro ejemplo de las personas que son atletas entrenados y otro ejemplo de las personas que son atletas de fuerza, ¿verdad? Los atletas de fuerza son las personas que hacen halterofilia. Entonces, si miramos la parte de la primera columna en sedentarios, las personas que no hacen ningún tipo de actividad física o no entrenan la fuerza, van a tener un rango de déficit de fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entrenan la fuerza máxima. Entonces, crean un rango más de déficit de fuerza. Ahora, en personas o atletas entrenados que logran tener sus frecuencias de entrenamiento de fuerza, van a mejorar su fuerza máxima y logran disminuir la déficit de fuerza. Y en los atletas entrenados, sube la fuerza máxima y disminuye la déficit de la fuerza. Y obviamente en atletas de fuerza, pues la cantidad de fuerza máxima es totalmente muy elevada y por lo tanto tienen un menor cantidad de déficit de fuerza, ¿verdad? Cabe mencionar de que siempre tenemos que tomar en cuenta de cómo vienen esos jugadores después del post partido, ¿verdad? Si vienen con alguna carga, una fatiga, para poderles programar una sesión de entrenamiento. Ahora, les pregunto, ¿qué pasaría si en algún momento yo dejo de entrenar la fuerza? Profe, solo antes de responder, ¿sí? Solo la fuerza absoluta sería la fuerza máxima más el déficit de fuerza. Exacto. Ah, muy bien, gracias, profe. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento termina el torneo y dejo de trabajar la fuerza? ¿Qué tipo de adaptación me da? ¿El profe Farley les habló de esa adaptación? La sobrecompensación, no. Cuando dejamos de hacer algo por mucho periodo de descanso, ¿qué pasa? ¿Qué adaptación tenemos? Nula, ¿no? Inactiva, nula. Muy bien. ¿Quién fue el que dijo nula? Profe Gabo. Muy bien, andas en todo, Gabo. Muy bien, sí, exacto. Tenemos una adaptación nula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo mismo, ¿verdad? Después de una etapa de tránsito o un periodo de descanso, pues dejamos de trabajar la fuerza, entonces automáticamente tenemos que volver a hacer una readaptación para volver a ganar la hipertrofia, luego volver a ganar la fuerza y luego transferirla, ¿verdad? Es así como manejamos el tema del déficit de la fuerza. En conclusión de la fuerza, es necesario entrenar la fuerza, ¿verdad? Ya creo que a todos les quedó claro, ¿verdad? Vamos a tener menos riesgos de lesiones dentro del entrenamiento, vamos a mejorar estructuralmente al jugador, vamos a mejorar nuestros gestos técnicos, vamos a tener jugadores mucho más fuertes, mucho más rápidos, ¿verdad? Que es lo que buscamos bajo la fuerza. No sé si alguien tenga alguna duda. Estamos claros, profe. Les agradezco mucho por la atención, mil disculpas por lo que sucedió al principio de la sesión, la verdad que no me lo esperaba y espero que se les haya quedado más de algo. Tenemos una tareita, ¿verdad? Es una tarea de la hoja número 3. Igual, ¿verdad? La misma dinámica en una hoja de papel a mano, pues responderlo como cuestionario a lápiz, ¿verdad? Tomar una foto y enviarla. Fecha límite, 20 de febrero. ¿Sí? Así rapidito, ¿qué es fuerza? Algunas manifestaciones de la fuerza, ¿qué es déficit de fuerza? Fases de la fuerza y qué es la fuerza absoluta. Entonces, para que contesten esas preguntitas y tomen la fotita y nos las manden, ¿verdad? Y se acuerdan que cada hojita de trabajo que tenemos en cada ponencia, pues les va a valer, les va a contar, ¿verdad? Y se acuerdan que no tratamos de perjudicar a nadie, ¿verdad? Sino que más que todo que alguien se lleve un poco de parte del conocimiento que nosotros día con día vamos ejecutando acá y al contrario, ¿verdad? Estamos para ayudarles, para mejorar a nuestros jugadores y potenciar a nuestros atletas. Es así como terminamos la sesión. No sé si alguien tenga una duda, un inconveniente o algo, no sé. Profe, buenas noches. Buenas noches. Solo tengo una duda. No, igual, antes de la duda, primero felicitarlo, profe. Yo sé que
ser preparador físico es bien complicado y es complicado, ¿verdad? Entonces, igual ahorita ya lo veo más libre a como inició. Creo que sí estaba algo asustado. Sí, me puso como no tenés idea. Tenía la frecuencia cardíaca hasta arriba. Profe, no, más que todo era como una recomendación. Fíjese, profe, que nosotros acá entrenamos equipo de sub-20, ¿verdad? Y a nivel nacional, donde hemos ido a jugar, solo lo vimos en municipal, es en rojos y en cremas, que antes del partido estaban trabajando gimnasio. Y cuando nosotros llegamos pensamos que los que estaban trabajando gimnasio eran los que estaban lesionados, estaban recuperándose, pero no, eran los que iban a tener participación en el encuentro. Y para nosotros se nos hizo bastante raro porque nosotros nunca lo habíamos visto, ¿verdad? No sé si es recomendable, profe, o no. Muy buena pregunta. Como te digo, cada preparador físico trabaja de acuerdo a su experiencia, a lo que te funciona, a lo que te sirve o lo que creas tú que puedas mejorar, ¿verdad? Yo creería que por ahí el objetivo del profe era activar el sistema nervioso, ¿verdad? Supongo yo que estaba haciendo ejercicios dinámicos, que el objetivo es activar todo tu sistema muscular, ¿verdad? Obviamente supongo yo que el profe no tuvo que agregar demasiado peso, ¿verdad? Porque al contrario van a llegar muertos al partido, ¿verdad? Pero puede ser respetando la metodología del profe, puede ser una dinámica de trabajo. Te voy a dar un ejemplo. Yo hace como unos 4 años me tocó jugar con un equipo X, ¿verdad? Y también me pasó lo mismo, ¿verdad? Estaban haciendo arranques y todo eso, y yo dije, bueno, qué bien, ¿verdad? Pero yo estaba convencido de lo mío, de mi trabajo, de la capacidad que tenían mis jugadores. Entonces mis jugadores volteaban a ver y se quedaban así como que, ¿y esos qué? Pero no, o sea, lo importante ahí, tú como preparador físico, es enfocar a tu equipo, que se mueran con la tuya, ¿verdad? Con lo que tú sabes. Y ganamos como 3-0. Y bueno, pues una experiencia para los jugadores, pero creo que pasa por un tema más mental, ¿verdad? Hacerles ver al jugador que la competencia se tiene que entregar al máximo y ahí está la resultante, ¿verdad? Gracias, profe, muy fino. Gracias. ¿Alguna otra duda, profes? Yo creo que estamos justos, ¿verdad? Les agradezco a todos por su participación. La verdad que es una forma de cómo podemos nosotros llenarnos más de conocimiento, tanto de ustedes también, ¿verdad? Sus experiencias en sus diferentes equipos, ¿verdad? Y gracias por su tiempo. Y bueno, pues pasen una feliz noche. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, profe. Buenas noches, muchísimas gracias. Bendiciones. A ese Mica pelón, sáquenlo. Feliz noche, gracias, profe. Feliz noche, Javier. Órale, Juan. Dele stop a la grabación. Estamos, ¿ah? Pablo, feliz noche. Leo. ¿Ya? Gusto en No, todavía verte, sigue Milton. grabando. Gusto en verte, Milton.